¿Qué tal amigos? Muy buenos días. LJ Iluminación nuevamente presente en sus cursos online. El día de hoy tenemos la oportunidad de participar en el programa de capacitación de cursos de nuestros amigos de la Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de Instalaciones para la Construcción, AMERIC, en el cual tenemos la oportunidad de presentar el tema titulado Luminarios LED para vialidades y áreas exteriores. Si ustedes me lo permiten, antes de que iniciemos propiamente con el curso, me gustaría compartir con ustedes el video corporativo de LJ Iluminación SASB para que puedan tener ustedes conocimiento de quiénes somos como una empresa 100% mexicana que es fabricante de equipo original y que tiene 36 años en el mercado. Una vez que concluya la presentación del video, iniciamos propiamente lo que es el curso Luminarios LED para vialidades y áreas exteriores. En un inicio se hizo la luz, y así todo comenzó a tener vida. La luz es nuestro aliado, nuestra inspiración y guía. La luz ilumina nuestro camino para poder dar pasos firmes hacia el éxito. Y la luz la transformamos en LJ Iluminación para que tus ojos descubran el mundo. Nos enorgullece ser una empresa 100% mexicana, que por más de 30 años ha iluminado las oficinas, hospitales, escuelas, negocios, empresas y casas de este y otros países. Somos una empresa apasionada por la luz, buscando siempre innovar para poderte ofrecer tecnología de punta en iluminación que te ayude a ahorrar energía. Por ello, hemos invertido en nuestro departamento de investigación y desarrollo de LEDs. En nuestros laboratorios, los ingenieros buscan las mejores alternativas para poderte ofrecer iluminación de alta calidad. Contamos con una esfera integradora de Ulbricht, la cual nos permite medir con precisión el flujo luminoso y eficiencia de cada uno de nuestros sistemas, asegurándonos que tendrás los mejores productos del mercado. En nuestra área de montaje superficial, manufacturamos los módulos de LEDs y fuentes de alimentación bajo un ambiente controlado, con maquinaria de última generación y procesos automatizados que garantizan la calidad de todos los productos que salen de nuestra fábrica. En nuestras instalaciones de la Ciudad de México, fabricamos con pasión cada uno de los componentes de nuestras luminarias en todas las etapas de su elaboración. Desde la recepción de materia prima, su transformación en los distintos procesos de corte, troquelado, maquinado, doblado, punteado, pasando por la cámara de pintura de aplicación electrostática, hasta el ensamblaje de sus componentes electrónicos y su entrega. En LJ Iluminación vemos un futuro iluminado. Nuestros productos se exhiben en los 3 showrooms que tenemos en la República Mexicana. Contamos con oficinas en la Ciudad de México, León, Monterrey, Guadalajara y Mérida. También exportamos a Centroamérica y el Caribe. Entendemos la importancia de una buena iluminación en cada uno de los aspectos de tu vida. Por eso contamos con el Centro de Aplicación y Capacitación en Iluminación, donde ofrecemos cursos gratuitos a nuestros clientes, amigos e instituciones académicas, con el fin de crear una nueva cultura en iluminación. En LJ Iluminación, seguimos iluminando tu futuro para seguir descubriendo. Ahora sí vamos a iniciar propiamente con lo que es el curso Luminarios LED para vialidades y áreas exteriores. Si ustedes me lo permiten, vamos a hacer una aclaración con respecto a la utilización de los logotipos, imágenes y o marcas que son mostrados y que son obviamente de pertenencia a sus respectivos propietarios y solo los utilizamos para efectos enunciativos y o demostrativos. Vamos a iniciar propiamente con lo que es definir una vialidad, que es un área urbana o es un espacio urbano que está definido y diseñado para el tránsito seguro y confortable de usuarios en movimiento, que pueden ser peatones, ciclistas y automovilistas. Ahora bien, las vialidades en función del tráfico vehicular, de su importancia, se pueden clasificar en peatonales, ciclistas de tránsito reducido, secundarias, primarias, principales, de acceso controlado y rápidas.
Y precisamente para esas vialidades, para la gran mayoría de los casos, vamos precisamente a presentarles aquí lo que es propiamente las curvas de distribución fotométrica que se utilizan más para este tipo de aplicaciones, que van en función directa con respecto al alcance transversal, que esto nos indica la cobertura que tiene hacia el frente de la vialidad, el flujo luminoso que distribuye el luminario LED para vialidades, sobre todo, y también la forma en cómo el flujo luminoso se distribuye de forma longitudinal, en este caso a lo largo de la vialidad. Y para lo cual tenemos básicamente tres tipos de curvas que son asimétricas, las cuales se clasifican como tipo 2 media, que en este caso esta curva es la más común que se utiliza para cualquier vialidad y sobre todo tiene un comportamiento que le permite tener una distribución del flujo luminoso más hacia lo largo de forma longitudinal que con respecto al ancho de vialidad. Por lo tanto, es una de las curvas que tiene mejor aplicación en ese aspecto porque ilumina más hacia lo largo que hacia lo ancho. Y precisamente la aplicación más común es en vialidades secundarias y primarias, en las cuales se tengan al menos 2 carriles por sentido del flujo vehicular. La siguiente curva de distribución fotométrica, que es la curva tipo 3 media asimétrica, esta ya tiene un comportamiento más limitado con respecto a la distribución del flujo luminoso a lo largo. De hecho, ya empieza a tener una mayor contribución de flujo luminoso distribuido hacia lo ancho. La aplicación más práctica de este tipo de luminarios con respecto a la curva de distribución tipo 3 media es para vías primarias de 3 carriles por sentido del flujo vehicular. La siguiente curva es la tipo 4 media, que sigue siendo asimétrica, en la cual ya el alcance longitudinal o a lo largo de la vialidad se va reduciendo y en dado caso contrario, lo que es la cobertura transversal o el alcance de la luz de forma a lo ancho de la vialidad se va incrementando. La tendencia es que una curva de estas va dejando de ser menos elíptica y se va convirtiendo ya propiamente en una circunferencia o en un círculo. La curva tipo 4 media tiene aplicación sobre todo en vías primarias y rápidas de acceso controlado, en las cuales se tiene mayor velocidad del tránsito vehicular, y sobre todo en aplicaciones de 4 carriles por sentido del flujo vehicular. Y finalmente llegamos a la curva 5, que ya deja de ser elíptica con respecto a la tipo 2, la 3 y la 4, y ya propiamente es una circunferencia en la cual la distribución del flujo luminoso prácticamente es en cualquier dirección, sobre todo en la dirección del eje X y eje Y. Por lo tanto, es una curva axialmente simétrica. En este caso, es una curva de distribución en la cual la distribución del flujo luminoso es proporcional en función directa del largo y el ancho de la vialidad en la cual se puede utilizar. Sobre todo se utiliza en algunas intersecciones de vialidades, pero sobre todo se utiliza la curva tipo 5 en aplicaciones exteriores en estacionamientos abiertos. Dejamos la clasificación con respecto al alcance longitudinal y transversal del flujo luminoso de una vialidad y nos vamos a concentrar ahora con respecto a la clasificación del control o limitación de deslumbramiento, que anteriormente existía la clasificación tipo cutoff, sobre todo para luminarios HID, sobre todo para luminarios de descarga de alta intensidad, pero que también se llegó a utilizar hasta hace algunos años para luminarios LED para vialidades. En este caso, el sistema que se maneja es el sistema full cutoff, que era el que tenía el máximo control con respecto a la emisión de la intensidad máxima, sobre todo en ángulos de 80 y 90 grados. Este tipo de clasificación, la full cutoff, la totalmente recortada o de recortado, era el que tenía mejor control con respecto a la emisión de deslumbramiento. De hecho, era un elemento que caracterizaba que estos lumineros eran totalmente antideslumbrantes. De aquí tenemos una menor clasificación con respecto al control, el corte del flujo luminoso con respecto a la intensidad luminosa, y tenemos la clasificación cutoff, que en este caso se tenían ya cierta contribución de intensidad
máxima arriba de los 80 y 90 grados, y por lo tanto ya tenía menor confort visual y menos deslumbramiento. En el caso particular de una de las categorías que prevalecía mucho anteriormente, sobre todo en sistemas HID, era el sistema cutoff, en el cual ya se tenía contribución ya considerable arriba de los 80 y 90 grados con respecto a la emisión de la intensidad luminosa. Era uno de los sistemas más comunes que utilizaba los refractores, sobre todo los curvos, refractores de acrílico o en este caso de vidrio termotemplado, y que eran más comunes para luminarios de los tipo cabeza de cobra, los cobra head, para vialidades, o lámparas de descarga obviamente. Y la clasificación non-Q-TOF es la clasificación que no tiene ningún tipo de control con respecto a la emisión de la intensidad luminosa. De hecho, el flujo luminoso y obviamente la intensidad luminosa, sin control, sale en cualquier dirección y por lo tanto son elementos en los cuales no se tiene restricciones con respecto a la intensidad luminosa. Y precisamente el sistema Q-TOF hace algunos años fue sustituido por la actual clasificación Bug. En este caso aplica ya directamente a luminarios LED para vialidades y áreas exteriores. De hecho, la palabra Bug como tal son las iniciales de 3 palabras en inglés, en este caso de la palabra backlight, la palabra uplight y la palabra clear. Que en el caso particular de este tipo de clasificación, estamos involucrando 3 parámetros, que es la luz hacia la parte de atrás del luminario, el flujo luminoso que se emite hacia la parte posterior, el flujo luminoso que se emite hacia la parte de arriba, uplight, y tenemos el glare, que en este caso es el flujo luminoso que se emite de forma frontal hacia el ángulo de visión del usuario, que es el molesto brillo o deslumbramiento. En este caso particular, tanto la componente backlight, la uplight y el glare, básicamente son elementos en los cuales se tiene desperdicio o no se tiene aprovechamiento del flujo luminoso, que realmente lo que nos interesa más es iluminar propiamente el ancho del arroyo, de la vialidad, contribución también de las banquetas, y que no necesariamente necesitamos iluminar hacia la parte de atrás, sobre todo de las instalaciones comerciales, residenciales, en las cuales no nos interesa iluminar las fachadas, no nos interesa iluminar la parte posterior del luminario, más allá de la acera, y también no nos interesa que a ciertos ángulos de inclinación, sobre todo directamente con el ángulo de visión del usuario, o inclusive que tengamos también molestia visual hacia el frente de emisión de luz del luminario, lo que es el brillo y el glare, y mucho menos la componente más crítica y más importante, que tengamos contaminación lumínica por parte del sistema uplight hacia la parte de arriba, el cual es un total desperdicio del flujo luminoso. Ahora bien, anteriormente el sistema Q-TOF incluía las clasificaciones Full Q-TOF, Q-TOF, Semi Q-TOF y No Q-TOF, que se diseñaron en su momento únicamente para luminarios HID, aditivo metálicos y sodio, inclusive vapor de mercurio, para vialidades y que posteriormente ya se incorporó con la tecnología LED. Ahora bien, ese sistema extendió su campo de aplicación a los luminarios HID y LED para áreas exteriores, sobre todo porque evalúa de forma más completa y en cualquier dirección el flujo luminoso total que se emite por parte de los luminarios LED y para áreas exteriores, sobre todo considerando para ello que existen zonas de ángulos sólidos para cada una de las 3 componentes del sistema Bug. En el caso del sistema backlight, propiamente tenemos diversos ángulos sólidos en la parte posterior del luminario. En la componente uplight tenemos 2 hacia la parte de arriba, y en glare, que es el brillo, también tenemos contribución de luz hacia el frente, que en este caso es el molesto deslumbramiento. En el caso particular de esta clasificación, que se genera por parte de reportes fotométricos de luminario LED para vialidades y áreas exteriores, se evalúa perfectamente bien la emisión y la dirección del flujo luminoso. En este caso, Bug centra los valores del flujo luminoso emitido
que están comprendidos en diversos ángulos, en los cuales son los de interés para poder tener su clasificación del tipo PUG. En el caso de la componente backlight, esta categoría es la que hace consideración del flujo luminoso que se emite hacia la parte posterior del luminario, en este caso hacia áreas donde no es aprovechable el flujo luminoso emitido. Y sobre todo la clasificación B backlight toma en cuenta el flujo luminoso que se emite en 4 zonas posteriores al luminario, pero lo que es más importante y la más crítica, y donde se aprovecha más el flujo luminoso, es la BL, la backlight low, que está comprendida de 0 a 30 grados en la parte posterior del luminario. Existen tablas por parte de la IES, de la Illuminating Engineering Society, que dependiendo del valor del flujo luminoso emitido en cada una de las 4 zonas, en el caso particular de backlight, se tiene ya la definición con respecto a la clasificación si corresponde a B0, B1, B2, B3, B4, B5, sobre todo en función directa de la emisión del flujo luminoso en ciertas áreas, o en este caso particular, en ciertos ángulos sólidos. En el caso particular BL es la que nos interesa más. Y con respecto a la componente uplight, que es la emisión de flujo luminoso hacia la parte superior del luminario, básicamente tenemos 2 zonas, UL u H, uplight low y uplight high, que básicamente son las responsables de la contaminación lumínica, que en este caso es desperdicio del flujo luminoso hacia la parte de arriba del luminario, que es un flujo luminoso que no se aprovecha, que es un desperdicio total. Esta clasificación, básicamente como les comentaba, maneja 2 componentes, la UL y el OH dentro de uplight. Y por lo tanto también tenemos una tabla de la IES, de la Illuminating Engineering Society, que en la clasificación BUG, para poder determinar precisamente la clasificación uplight U0, U1, U2, U3, U4, U5, con respecto a la emisión del flujo luminoso, para poder tener su categoría dentro de UH y UL. Y finalmente tenemos el glare, que es el brillo, es el alumbramiento, que es básicamente la emisión de flujo luminoso hacia la parte frontal del luminario, aunque también hacia la parte posterior, pero que lo que nos interesa más es hacia el frente, y que tenemos para ello el ángulo zonal FH, que en este caso es el flujo luminoso que se emite hacia la parte de enfrente del luminario, entre un ángulo comprendido de 60 a 80 grados. Y precisamente dependiendo del tipo de luminario, si es de curva de distribución asimétrica tipo 2, 3, 4, inclusive tipo 1, tenemos un valor FH para determinar la componente G dentro de BUG como G0, G1, G2, G3, G4 y G5. Y en el caso de los luminarios que son tipo 5, son axialmente asimétricas las curvas, que pueden ser circulares o cuadráticas, también la componente FH tiene, en función directa del flujo luminoso con respecto a la cantidad, su clasificación G0, G1, G2, G3, G4 y G5. Aquí tenemos el ejemplo de la clasificación BUG de un luminario LED para habilidades. Esto es básicamente tomado de un reporte fotométrico, que básicamente es fotometría absoluta, en el cual se alcanza a ver ahí los 4 valores con respecto a la medición en función directa de los ángulos sólidos zonales, tanto del elemento FH de 60 a 80 grados, el BL, backlow, front high, y sobre todo la componente uplight de iluminación hacia la parte de arriba. Y en función directa de esto y con respecto a la clasificación del luminario, y sobre todo de los valores que tenemos del flujo luminoso en esos ángulos sólidos, podemos determinar que la clasificación PUG que tiene este luminario es B1, U0, G2. Obviamente hay que utilizar las tablas de la IES con respecto al componente de la iluminación backlight, uplight y glare, que es el brillo, para poder determinar precisamente esta clasificación B1, U0, G2. Ahora bien, la tendencia en función directa de las alturas de montaje y sobre todo las potencias de consumo es sustituir los viejos luminarios HID para vialidades
por luminarios LED en función directa de su altura precisamente. Para ello vamos a considerar que la altura de montaje en poste promedio que tengamos de 6 a 8 metros, habitualmente tenemos potencias de 150 de vapor de sodio en alta presión y aditivo metálicos de 135, en este caso HID, que la propuesta es sustituir estos luminarios por potencias de luminario LED de 50 y 90 watts. En el caso de 9 y 11 metros, que era la más común para vialidades primarias, con sodio y aditivo metálicos de 250, sustituir por 100 y 150 watts de LED. Y para 12 metros, donde habitualmente teníamos 400 watts, sobre todo en aditivo metálicos y sodio, sustituirlos por 160 y 200 watts de consumo con tecnología LED. En el caso particular de la normatividad y especificaciones energéticas del luminario LED para vialidades y áreas exteriores que existe en México, tenemos principalmente la NOM 031N 2012, que es una norma que determina los parámetros de eficiencia energética para luminarios con LED para iluminación de vialidades y áreas exteriores públicas. De hecho, son especificaciones y métodos de prueba que se tienen que cumplir para determinar precisamente la eficacia energética de ese tipo de luminarios, y esta norma es de aplicación totalmente obligatoria, que se emite por parte de la Secretaría de Energía y aplica específicamente como producto. Tenemos una especificación energética que es propiamente el sello FIDE, que en este caso estamos hablando de la especificación número 039 de 2021, que aplica a luminarios LED con vialidades, para vialidades y áreas exteriores públicas, y por lo tanto se emite como tal un uso de licencia del sello FIDE, en este caso del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, como producto. Y en el caso particular de la NOM 031N, se emite propiamente lo que es un certificado de conformidad de producto. Ahora bien, también existe el protocolo de pruebas PR-LED AP 190606 de 2019, que básicamente es una constancia de ahorro de energía eléctrica que se emite por parte del Programa de Ahorro de Energía Eléctrica del Sector Eléctrico, el PAES, que depende de la Comisión Federal de Electricidad, y sobre todo es aplicable directamente como producto. La única norma o especificación que tenemos es la NOM 013N 2013, que es para la eficacia energética o eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades y que se emite propiamente por la Secretaría de Energía. Repito, esto únicamente es para aplicación, no necesariamente es para producto. Ahora bien, vamos a ver ahora ya lo que son los luminarios LED para vialidades, sobre todo los de montaje lateral a poste de nuestra empresa, de LJ Iluminación SADCB. Vamos a iniciar propiamente con luminarios de la serie LJ LEED-51 LED E13W, que son luminarios que tienen una potencia de consumo de 50 watts, tienen temperatura de color blanco frío de 5000 Kelvin y un IRC de 70. El flujo luminoso son 5022 lúmenes y es un luminario que está fabricado, lo que es la carcasa de inyección de aluminio en alta presión, que incorpora un LED COB encapsulado de 50 watts con 50.000 horas L70. El voltaje de alimentación es universal de 120 a 277 y el montaje es lateral con un brazo horizontal a poste, que tiene un diámetro de entrada de 1,5 pulgadas. La curva de distribución fotométrica es del tipo 2 media, totalmente asimétrica. La clasificación Bug es B3U2G3, es hermético, IP65, y resiste el impacto IK08, lo que es el conjunto óptico, y la altura de montaje recomendada por la potencia de consumo y flujo luminoso es de 6 a 8 metros, sobre todo en vialidades secundarias. El LJ LEED 50 cumple con la NOM 031N 2012. Y tenemos el LJ LEED 120-2 LED E13W, que la potencia de consumo ya es de 120 watts, temperatura de color de 5000 Kelvin y IRC de 70, el flujo luminoso 13.178 lúmenes, y también la carcasa es de inyección de aluminio e incorpora ahora dos LED COB encapsulados de 60 watts, cada uno con 50.000 horas de vida L70. Sigue siendo voltaje universal de 120 a 277
Y también el montaje es lateral al poste mediante un brazo horizontal con diámetro de entrada de 1,5 pulgadas. La curva de distribución fotométrica tipo 2 media simétrica, la clasificación Bug B3U2G3, totalmente hermético, impenetrable contra el ingreso de partículas sólidas o líquidas. Y con respecto al impacto mecánico del conjunto óptico, tiene una clasificación IK08. La altura de montaje por el rango de potencias y flujo luminoso es de 9 a 11 metros, sobre todo para vialidades primarias. LJL 120 cumple con OM 031 N 2012. Y vamos con la familia de los LJLY 50, LED 13W. La potencia de consumo 50 watts, la temperatura de color de 5000 Kelvin y RCD 70 y un flujo luminoso de 6500 lúmenes. Es un luminario que está fabricado, su carcasa de inyección de aluminio en alta presión y tiene un módulo de LEDs SMD, en este caso de 50 watts de consumo, con 50.000 horas L70, voltaje universal de 120.277, el montaje lateral con brazo horizontal con un diámetro de 2 pulgadas, la curva de distribución fotométrica es del tipo 2 media, asimétrica, clasificación Bug B2U2G2, hermético IP65, impacto mecánico, protección IK09, y el receptáculo incorpora un fotointerruptor electrónico en la parte superior. La altura de montaje con respecto a la potencia y rango de potencias es de 6 a 8 metros, sobre todo en vialidades secundarias. El LJLY 50 tiene aprobación con OM 031 N 2012 y también tiene su constancia de ahorro de energía eléctrica del país. En tanto que las familias de los LJLY 70 y 105 respectivamente tienen potencia de consumo de 70 o de 100 watts, la temperatura de color 5700 Kelvin con IRC de 70 y el flujo luminoso de 9800 o 14000 lúmenes. Las carcasas son de inyección de aluminio en alta presión e incorporan respectivamente un módulo de SMD 3030, en este caso son los LEDs de montaje superficial, de 50.000 horas L70 y la óptica es mediante un refractor de inyección de silicón. Voltaje de alimentación de 120.277 y este luminario tiene la combinación con respecto al tipo de montaje que puede ser lateral con un brazo horizontal o punta de poste, en ambos casos con entrada de diámetro de 2 pulgadas con respecto al poste. La curva de distribución fotométrica, aquí tenemos variedad con respecto a que pueden ser asimétricas tipo 2, tipo 3 o 4, e inclusive pueden ser axialmente simétricas tipo 5. La clasificación Bug B2, U1, G2, particularmente hablando para las curvas asimétricas, la tipo 2, la tipo 3 y 4. Supresor de pico de 10 kV, atenuación 0,10 volts, hermético IP65, protección del conjunto óptico IK08, incorpora el fotointerruptor con su respectivo receptáculo, la altura de montaje en el caso de la versión de 70 watts de 6 a 8 metros y en el caso de la versión de 100 watts, que es el modelo LJLY de 105, de 9 a 11 metros. Por lo tanto, se puede utilizar la versión LJLY en vialidades secundarias y la versión LJLY de 105 en vialidades primarias. El modelo LJLY 70 y 105 prácticamente son los mismos, son las mismas dimensiones, son las mismas características operativas, únicamente lo que varía es la potencia y flujo luminoso, y en ambos casos los dos cumplen con OM 031 ENER 2012. La versión de LJLY 200 LED E13W, la potencia de consumo son 200 watts, temperatura de color 5700 Kelvin y RC de 70, flujo luminoso de 28.000 lúmenes de salida, inyección de aluminio en alta presión e incorpora un módulo de LEDs SMD 3030 de 50.000 horas L70. El refractor como óptica principal sigue siendo inyección de aluminio, su luminario con voltaje universal con respecto al controlador LED de 120.277 y también se puede colocar de montaje lateral, en este caso con un brazo horizontal o punta de poste con entrada de diámetro de 2 pulgadas. Este luminario también tiene la opción con respecto a las curvas que pueden ser asimétricas tipo 2, 3 y 4 o axialmente simétricas que la tipo 5 y su clasificación Bug
B2, U1, G2, particularmente hablando con las curvas asimétricas tipo 2, 3 y 4. Supresor de picos de 10 kV, una atenuación de 0,10 volts, hermético, IP65, protección contra el impacto mecánico del conjunto óptico IK08, tiene su receptáculo superior con fotointerruptor electrónico. La altura de montaje con respecto al rango de potencias y flujo luminoso 12 metros de altura, y la utilización sobre todo en vialidades principales de acceso controlado y rápidas. El LJLY de 200 watts cumple también con NOM 031 ENER 2012. Ahora, con respecto a las aplicaciones por uso, los tenemos para vialidades secundarias y primarias, vialidades principales y ejeciales, vialidades de acceso controlado, vialidades rápidas, bulevares, calzadas, autopistas, carreteras, estacionamientos, fraccionamientos y áreas exteriores abiertas. En el caso de la segunda clasificación de los luminarios, que son luminarios LED para áreas exteriores, sobre todo montajes punta de poste, los post-top, tenemos aquí luminarios de la serie LJLCC de 80, 60 y 40 watts de consumo, con temperaturas de color blanco neutro de 4000 Kelvin y RC de 70, y que estos luminarios tienen flujo luminoso de 8280 para la versión de 80, 6210 para 60 y 4140 para la versión de 40. Son carcasas de inyección de aluminio en alta presión que incorporan un módulo superior circular con LEDs SMD de 50.000 horas de vida, L70, y el refractor superior es interno y tiene configuración totalmente circular y está fabricado de acrílico opalino. El voltaje de alimentación de 120 a 277, montaje punta de poste post-top con entrada de diámetro de 2 pulgadas y media. El ángulo de apertura de emisión 120 grados, la curva de distribución fotométrica es tipo 5, es axialmente asimétrica. La clasificación Bug B3, U2, G2. Y con respecto a la potencia de consumo y en función directa del flujo luminoso, las alturas promedios de montaje para 80 watts es de 6 a 8 metros, 60 de 5 a 6 y 40 watts de 3 a 5 metros. Esta versión también tiene la aprobación NOM 031 ENER. Y en el caso particular de la versión LJLSQ, que tiene la configuración del módulo superior cuadrático, también tiene la potencia de 80, 60 y 40 watts, IRC de 70, 4000 Kelvin, los mismos flujos luminosos anteriores. El refractor superior es interno y tiene una configuración cuadrática y está fabricado de acrílico opalino. Sigue siendo de voltaje universal de 120 a 277. El montaje, punta de poste, post-top, con entrada de diámetro de 2,5 pulgadas. El ángulo de apertura de 120 grados. La curva de distribución es tipo 5, axialmente simétrica. La clasificación Bug B3, U2, G2. Y la misma situación con respecto a la altura de montaje en función de la potencia y flujo luminoso. 80 watts de 6 a 8 metros, 60 watts de 5 a 6 y 40 watts de 3 a 5 metros. Este modelo también cumple con NOM 031 ENER. Y las aplicaciones por uso más prácticas de este tipo de luminarios punta de poste post-top de 80, 60 y 40 watts es para la iluminación de espacios abiertos exteriores, lo que son alamedas, parques, jardines, estacionamientos, pasillos y andadores, plazas, centros cívicos, zócalos y algunas vías secundarias. Pues de esta forma hemos concluido con esta presentación de este curso de luminarios LED y para áreas exteriores, en los cuales tuvimos la oportunidad que nuestros amigos de Americ nos dieran el espacio, el momento para poder hacer esta presentación con ustedes. Y para cualquier requerimiento de tipo técnico, sobre todo fichas técnicas, hojas de especificación, catálogos de producto, certificados de conformidad de producto, lo que son las curvas de distribución fotométricas y toda la información técnica que ustedes requieran de los productos que hemos presentado, lo pueden ver directamente con su servidor Gabriel Torres del área técnica. De hecho, ahí aparecen los datos de contacto. Y para cualquier necesidad comercial, cotizaciones, tiempos de entrega, condiciones de venta,
lo pueden ver directamente con atención al cliente, específicamente con María Inés Juárez y con Ana Minerva Castillejos, que ahí aparecen sus datos de contacto, para cualquier cuestión comercial que ustedes requieran, sobre todo de todos los productos que hemos visto durante la presentación del día de hoy. Pues si no tenemos otra cuestión que ver, ya más adelantito vemos la cuestión del chat para responder algunas preguntas. Quisiera agradecerle a nuestros amigos de la Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de Instalaciones para la Construcción, AMERIC, la oportunidad que nos dieron de presentar este curso, que fue titulado Luminarios LED para Vialidades y Áreas Exteriores. Si no hay otra cosa que podamos tener en este momento, me gustaría despedirme, no sin antes agradecerle nuevamente a todos ustedes la oportunidad que nos dieron de estar presentes, de que estuvieron con nosotros, y también nuevamente agradecer a AMERIC la apertura, el espacio que nos brindaron precisamente para compartir esta información que esperemos haya sido de utilidad para sus necesidades comerciales y técnicas. Pues no me despido hasta para otra ocasión, estar presentes nuevamente con sus amigos de AMERIC. Se despide de ustedes Gabriel Torres del área técnica. Que tengan muy buen día. Estamos en contacto. Muy buenos días.